Buenas noches a todos, un cordial saludo. Estoy muy contenta de estar en la noche de hoy con todos ustedes. Esperen un momentico. Siguiendo con este tema de algoritmos, les quedo muy agradecida con todos aquellos que estuvieron en la reunión anterior de comité, los que pudieron ingresar, porque yo sé que pues algunos no pudieron asistir, pero les agradezco mucho a los que asistieron y participaron dando su concepto de cómo les estaba yendo en la tecnología. Esa parte es muy importante para el proceso formativo, para nosotros como instructores, porque estábamos con la coordinadora académica del centro de servicios, o sea, mejor dicho, nuestra jefe. Entonces, les agradezco a todos los que dieron su concepto y pues que quedamos pues bien ante ella. Un saludo muy cordial para todos ustedes. Les voy a colocar aquí rápidamente el cronograma de actividades para que lo tengamos en cuenta. Aquí les voy a compartir en un momentico la pantalla. Aquí les muestro pues el cronograma, perdón. El cronograma de actividades. Estamos en este momento realizando lo de LPP. Aquí tenemos como fecha el 31 de agosto. El 31 de agosto estamos a martes, creo yo. Pero entonces vamos a tratar de que esta semana y la próxima lo hagamos con ejercicios de LPP. O sea, esta partecita la vamos a ampliar un poquito más para que ustedes puedan, para que hagamos más ejercicios esta semana y la próxima, ¿cierto? Y para que hagamos ejercicios sobre todo de ciclos, ¿cierto? Ese es como el objetivo que tenemos con eso. Antes de empezar, antes de que uno de ustedes pues realice los ejercicios, porque algunos, hubieron dos personas que nos dijeron que iban a hacer el ejercicio de ciclos, yo les voy a mostrar algo. La semana pasada estábamos mirando este ejercicio de la beneficencia. Una empresa en este mes se va a hacer un descuento para una hora de beneficencia. Para esa hora se tiene en cuenta por cada empleado lo siguiente: edad, sexo. Recuerden que estábamos haciendo eso la semana pasada. Entonces, yo quería mostrarles que eso también se puede hacer de otra manera. O sea, si a mí me están diciendo, si la persona es mayor de edad y es mujer, casada o viuda, se le descuenta un 5%. Si es un hombre mayor de edad, casado o viudo, se le descuenta 10%. En otros casos, descuentos del 15%. Entonces, el compañero que lo hizo, que fue exactamente, no sé si está aquí, el integrante de ATSI que hizo este ejercicio, si está aquí, pues nos cuenta. Sí, profe, buenas noches. Ah, fue Ángel. Ah, claro, Ángel fue. Sí, entonces que lo hizo muy bien hecho, pero también se puede hacer, o sea, un ejercicio se puede hacer de varias maneras. Un momentico. Entonces yo quiero pues como mostrar otra forma, claro que puede hacerse de otra manera también, ¿cierto? Hay ejercicios que tienen muy poquitas posibilidades de hacerse de diferente manera. O sea, uno diría, no, es que solamente hay una forma de hacerse. Pero este sí da como para hacerlo de varias formas. Entonces, una forma de hacerlo también es esta, ¿cierto? Es haciendo exactamente las preguntas que están acá en una sola. O sea, una condicional compuesta. O sea, si la persona es mayor de edad, o sea, si edad es mayor o igual a 18, y es mujer, o sea, y sexo igual a 2, casada o viuda, como es una casado o viuda, esto se coloca entre paréntesis. O sea, si estado civil es igual a 2 o estado civil es igual a 3. Y toda la condición se coloca entre paréntesis, ¿cierto? Porque es o una o la otra, ¿cierto? Es para que se debe colocar toda la condición entre paréntesis. Entonces, se le descuenta el 5%. Entonces, descuento es igual a salario por 0,05. Si la persona es un hombre mayor de edad, entonces si no, entonces se pregunta al otro, si es mayor de edad, sexo igual a 2, o sea, hombre, ¿cierto? Sexo igual a 2. Casado, es hombre mayor de edad, casado o viudo, ¿cierto?
casado o viudo, entonces el descuento es del 10%. Un momentico, yo le... Si no, o sea, en los otros casos, el descuento es del 15%. O sea, el descuento es igual al salario por 0.05. Miren que queda un algoritmo, pues, más pequeñito, ¿cierto? Que tiene la misma, o sea, es igual de óptimo que el que hizo Ángel, ¿cierto? Uno tiene que tratar de que un algoritmo sea lo más óptimo posible. Óptimo es que se realice en el menor tiempo posible, que se utilicen, pues, o sea, que sea claro, que se entienda. Entonces, el de Ángel tenía esas características, pero esta es otra forma de hacerse. Entonces, si por ejemplo yo lo ejecuto, entonces supongamos yo le digo que la edad, bueno, aquí me faltó colocarle los 2 puntos. La edad es, por ejemplo, 18. Supongamos que el estado civil le voy a decir que es casado, o sea, miremos que casado es 2. Entonces le voy a decir que el casado es casado, que el sexo, supongamos que es 1, y que el salario lo vamos a poner en 100, supongamos, pero solamente es como para probar. Entonces el descuento debe ser del 5%. Aquí vamos a preguntar, aquí nos van a imprimir exactamente el descuento. O sea, aquí sale que es el 5%. Hay que probar todas las posibilidades. Aquí por acá, por este otro lado, podemos volver a preguntar, irnos por la otra posibilidad, para verificar que efectivamente sí dé. O sea, yo aquí le puedo decir, la edad es 18, el estado civil, supongamos, es viudo, el sexo es hombre y el salario es 100, entonces el descuento es del 10%. Y si es soltero, podemos ejecutarlo. Ah, no, perdón. Es bueno ahorrar acá. Bueno, esta parte ya nosotros la hemos visto cómo se hace. Yo le voy a colocar acá otra vez, lo voy a poner a ejecutar. Y aquí yo le puedo decir, bueno, la edad es 18, el estado civil supongamos es soltero, el sexo supongamos es masculino, el salario es, bueno, esto, y el descuento es del 5% porque no es ni casado ni viudo, sino que es soltero. Entonces no se da ni por aquí porque se tienen que cumplir todas las condiciones. Recordemos que con la instrucción y tiene que darse esta condición y esta condición, ¿cierto? Con la instrucción o solamente se da o esta, una de las dos. Es verdadero siempre y cuando uno de las dos sea verdadera, ¿cierto? De resto, no sea verdadero, ¿cierto? Tiene que ser que una de las dos sea verdadera con el O. Y con el I tiene que ser que todas sean verdaderas, o sea, que tiene que ser verdadera esta, y como esta con una de las dos es que tiene que ser verdadera, esta se tiene que colocar entre paréntesis toda esta condición, ¿cierto? Toda se tiene que colocar entre paréntesis. Pues por eso se coloca acá así, ¿cierto? Así como nosotros la vemos acá. Entonces, esta es otra forma de realizar el algoritmo que vimos la semana pasada. Esta es la del algoritmo pues, de la obra de beneficencia, ¿cierto? Entonces, con el I, recordemos que tiene que ser verdadero este. Por ejemplo, cuando hacemos que el sexo es igual a 2, entonces ya esta condición no se da, ¿cierto? Es decir, si yo aquí coloco esto como un punto de interrupción y lo pongo a ejecutar, entonces yo digo, la edad es igual a 18, el estado civil, supongamos es 2, el estado civil es 3, el salario es 100, entonces él inmediatamente mire que él no viene por esta condición, ¿cierto? Porque no se dio que esto es verdadero, pero el sexo no es verdadero, o sea, el sexo es 1, no es 2, ¿cierto? Entonces, esa condición, aquí decimos el sexo, perdón, lo puse como 3, me equivoqué, esa es una validar, ¿cierto? Como no es ni 1 ni 2, entonces no se da por ninguna de estas dos, entonces se da por el sí, no, ¿cierto? Y
Y si vamos a siguiente instrucción, pregunta pues si esta condición se da, edad mayor o igual a 18, sí, pero el sexo no se da porque tampoco es 2, ¿cierto? Sino que en este caso pues yo me equivoqué, puse 3. Entonces, él se va por otro lado, se va por el siguiente, o sea, ya aquí estamos, no es hombre ni mujer, sino pues otra, bueno, ya es otra cuestión pues distinta. Entonces, el si no se fue por acá por descuento, por el otro descuento, que es el descuento del 15%, ¿cierto? Entonces, al final, lo que se le va a descontar es, no se dio ni estas condiciones ni esas, porque para que se dé todas estas condiciones tiene que ser que todas se cumplan, ¿cierto? Cuando estamos con el I, ¿cierto? Tiene que ser que se cumpla la edad, el sexo y el estado civil. Como el estado civil es con el O, y el O significa que si se cumple una de las dos ya es verdadera, entonces tiene que colocarse entre paréntesis toda la condición, ¿cierto? Entonces ya aquí le damos siguiente y ya al final pues me ejecuta, me muestra pues el descuento que debe ser, ¿cierto? Entonces ya me dice que el descuento es del 15% porque el sexo no era 1 ni era 2, sino que pues era otro diferente. Entonces esto era como para mirar que un ejercicio se puede hacer de diferentes maneras, ¿cierto? Por eso lo hice pues de aquí, no para hacerlo desde el principio, porque pues hoy vamos a empezar es con la parte de los ciclos, porque ya le hemos dado mucho a la parte de los condicionales. No sé si esta parte, pues yo quiero que si los que tengan dudas, entonces me pregunten o armamos una reunión como aparte con las personas que están un poquito más rezagadas en estos algoritmos para mirar las dudas, ¿cierto? Dudas que tengan con respecto a esta parte condicional, con los algoritmos que hemos hecho antes, entonces me cuentan y miramos. También aquellas personas que están atrasaditas, están atrasados con la parte de algoritmos, o sea, y que están trabajando solos, entonces también me avisan los que quieran trabajar en equipo para que también reagrupemos la gente, porque a veces es difícil uno trabajar solo. Listo. Sí, me hice entender con el ejercicio, con lo que acabamos de mostrar. Pues no lo hicimos desde el principio, porque ese ejercicio ya lo hicimos la semana pasada. Entonces hoy para hacer como otro ejercicio diferente. Pero era como para mostrar que este mismo ejercicio pues se puede hacer de varias maneras, ¿cierto? Ángel lo hizo con un, eh, con un ciclo anidado, con un condicional anidado, una estructura condicional anidada, ¿cierto? Que si ustedes lo recuerdan de la semana pasada. Y aquí ya se hizo, fue con, pues, todo lo que, o sea, se hizo igual a como está dentro del enunciado, todas las condiciones en una sola estructura condicional. Bueno, ¿quién quiere mostrar un ejercicio de los que hemos visto del laboratorio? ¿Quién fue el que dijo que iba a mostrar el condicional? Yo sé que uno de ellos era Pedro y no recuerdo cuál era el otro, me parece que era Ricardo o quién era el que lo quería mostrar. ¿Quién quiere mostrar aquí un ejercicio en clase? Entonces, ustedes me están escuchando, que nadie me dice pues como, no me están pues como diciendo nada, como decir no entendí nada o al menos me escriben por, bueno, listo, listo, listo. Bueno, ¿alguien quiere hacer un ejercicio o lo hacemos entre todos? ¿Qué quieren hacer? Díganme ustedes. Bueno, ¿alguien quiere hacer un ejercicio o hacemos aquí uno por aparte? Pues uno entre todos. Díganme ustedes. Voy voy a colocar acá, miremos entonces el laboratorio. Un momentico, vamos a mirarlo. Vamos a mirar, este es el laboratorio de LPP. Quisiera que todos tuvieran pues el LPP y tratáramos de hacer uno de los ejercicios entonces del taller, ya que no, pues nadie quiere como hacerlo pues entre
venir acá pues y presentar pues compartir la pantalla y hacerlo. Entonces vamos a hacerlo entre todos. Vamos a hacer el ejercicio con ciclos. Vamos a ver cuál ejercicio puede ser. Este no es de ciclos, este tampoco. Puede ser este, practicar desarrollando un algoritmo con la siguiente información en una empresa. Entonces, para eso sí necesito que todos tengan el LPP instalado para poder que lo hagamos entre todos. Listo, voy a colocar aquí el LPP. Bueno, este es de la beneficencia. Espero que este lo hayan entendido. ¿Este ejercicio fue entendido o estaba muy difícil de entender? Quisiera saber si se entendió el ejercicio. Profe, sí se entendió. Eso por lo menos. Y con la explicación del compañero 8 días también. Bueno, listo. Gracias, Mónica. Viviana, qué tan rico. Me alegra mucho. Bueno, listo. Yo de todas maneras se los paso, porque este ejercicio tiene pues una pequeña, tiene una cascarita. Entonces quisiera a ver si de pronto alguien lo descubre. Ese que acabamos de mostrar. Bueno, entonces vamos a hacer aquí el ejercicio. Vamos a utilizar entonces el EPP y vamos a colocar entonces aquí. Pero ¿por qué no me está mostrando? Bueno, entonces, practica desarrollando un algoritmo con la siguiente información. En una empresa, en este mes... Ay, no, perdón. Espera un momentico que yo no sé por qué esto está como todo charro y porque viendo que yo lo copié, control C. Profe, ese. ¿Cómo? Ese es el que copió, ¿no? Ay, sí, es que ese no es. Es este. En un grupo, bueno, vamos a hacer ese, que este tiene el del examen. Si alguien lo ha hecho, entonces nos cuenta. Listo. Entonces vamos a mirar acá en este ejercicio cuáles son los datos de entrada. ¿Cuáles son los datos de entrada? ¿Quién me dice? Dice, un grupo de 10 estudiantes presenta un examen de física, hacer un algoritmo que le da por cada estudiante la calificación obtenida. Al finalizar, calcule e imprima la cantidad de estudiantes que obtuvieron una calificación menor a 50, la cantidad de estudiantes que tuvieron una calificación de 50 o más, menor de 70, bueno, etc. Entonces, ¿qué es el dato de entrada que aquí necesitamos? Un grupo de 10 estudiantes presenta un examen de física, hacer un algoritmo que lea por cada estudiante la calificación obtenida. La calificación del examen de física solamente. Bueno, entonces aquí vamos a obtener datos de entrada, la calificación de física. Bueno, yo no tengo como un problema aquí con las tildes. Calificación de física, sí. No sé por qué se me desconfiguró. Bueno, ese sería el dato de entrada. ¿Cuál sería entonces los datos de salida? Él tendría que sumar los que tengan esas restricciones, o sea, los que tengan nota de menos de 50, los que tengan entre 50 y 70, los que tengan entre 70 y 80 y los que tengan más de 80. Exacto, entonces calificación menor a 50, calificación de 50 más, calificación entre 50 y 70 y calificación de 70 más. ¿Cierto? Entonces, para esto, nosotros necesitamos, permíteme en un momentico, yo voy a dejar de compartir la pantalla un instante porque necesito mostrar algo. Espérenme un momentico. Para eso se necesita ver, ¿alguien sabe qué es un contador? ¿Alguien investigó sobre esto, sobre los contadores, los acumuladores? ¿Alguien sabe sobre esto al respecto? A ver, ¿quién conoce de ese tema relacionado con lo que es
lo que es un contador, lo que es un acumulador. ¿Quién nos comenta sobre esos temas de acumuladores, contadores? Profe, pues eso yo lo vi también ahí en el material. Sí, Mónica es la que me está hablando, ¿cierto? Porque yo Sí, no... sí, señor. Ah, bueno, sí, dale, Mónica. Entonces, pues precisamente cuando se utilizaban los ciclos, lo que hace es que él va llevando la cuenta de cuántas veces como que ha pasado por ese ciclo. O sea, es el que me permite controlar que esté dentro del ciclo o que ya pueda salir de él. Es una Exacto. variable. Sí, exactamente. Eso es precisamente lo que hacen los ciclos, ¿cierto? Entonces, voy a compartirles un momentico la pantalla. Perdón. Y vamos entonces a mirar lo que son las estructuras cíclicas, ¿cierto? Es una sentencia que se realiza repetidas veces a un trozo aislado de código. O sea, supongamos si yo quiero obtener el salario neto con descuento de cada uno de los empleados de una empresa y son 100 empleados. Entonces nosotros ya lo hemos visto cómo lo se hace para una sola persona, pero ¿cómo se haría para 100? No puedo escribir 100 veces la misma instrucción, ¿cierto? Entonces, en vez de eso, coloco esa misma instrucción para poder hallar el salario neto de un empleado, ¿cierto? Y utilizo una estructura cíclica que me permita recorrer los 100 empleados y a cada uno calcularle el salario, ¿cierto? Entonces, una sentencia que se realiza varias veces. O sea, solamente se tiene que escribir una sola vez y se repite 100 veces o las veces que fuese necesario, ¿cierto? Entonces, eso es lo relacionado con la estructura cíclica, ¿cierto? Para esto es importante que ustedes pues conozcan los operadores que nosotros debemos utilizar cuando tenemos las estructuras cíclicas y lo que son los condicionales, ¿cierto? Entonces el igual, el mayor, el menor, mayor o igual, menor o igual, esos son lo que se llaman operadores relacionales, ¿cierto? Y los operadores que son lógicos son estos, el y el o. Cuando ambos son verdaderos, tienen que ser ambos verdaderos para que la expresión sea verdadero, y o basta con que uno sea verdadero para que la expresión sea verdadera. O sea, lo que vimos, lo que acabamos de ver en el ejemplo de hoy, ¿cierto? Que miren acá, que en el ejemplo, con la parte que nosotros, bueno, yo lo cerré. Pero, a ver, yo si de pronto está aquí. Bueno, aquí no está. Bueno, ya lo borré definitivamente. Pero miren que en ese ejercicio que nosotros teníamos, entonces de pronto lo puedo encontrar acá. Este de beneficencia. Entonces, no, estos son relacionales, pero este y este o son lógicos, ¿cierto? Entonces, miren que este que es relacional, simplemente estoy averiguando por una condición, pero el i y el o me están conectando varias condiciones. Por ejemplo, aquí me está conectando esta condición con esta y con esta otra condición, ¿cierto? Y el o me está conectando estas dos condiciones, el estado civil, que puede ser soltero o casado. Entonces, eso mismo se podemos nosotros utilizar en lo que son los ciclos, ¿cierto? Entonces, esa parte es muy importante que la tengamos pues en cuenta. Vamos a ver esta parte teórica así rápidamente. ¿Qué más necesitamos nosotros para los ciclos? Necesitamos conocer lo que es un contador. Entonces, a ver, ya nos decía pues Mónica que los contadores... bueno, listo, Claudia. Lo más importante es que estés aquí. Entonces, miren que los contadores, ya habíamos dicho, nos permiten contar. Si yo voy a saber el salario neto, que es, pongamos ese ejemplo, de 100 empleados, entonces el contador me permite contar desde 1 hasta 100 y a cada uno calcularle el salario, ¿cierto? Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta lo que son los contadores. Entonces, una variable que está
en ambos miembros de una asignación interna a la que se le suma un valor constante, en haber inicializado en un momento previo a esta variable antes del ciclo. O sea que tenemos que inicializarlo en 0. El contador lo que me permite es contar. Por lo general se cuenta de 1 en 1, ¿cierto? Se incrementa o decrementa en una cantidad constante. Cada vez que se produce un determinado suceso de acción o iteración, los contadores se utilizan con una finalidad de contar. Entonces siempre es esta forma. Contador al lado derecho, al lado izquierdo, el símbolo de asignación, contador al lado izquierdo, y se le suma un valor constante, que por lo general es 1, ¿cierto? Entonces va contando de 1, por ejemplo, hasta 100, si son 100 los empleados a los que se les va a calcular, por ejemplo, el salario. Entonces, por ejemplo, acá, un contador, el contador por lo general debe ser de tipo entero, porque los de tipo entero son los que no tienen pues punto decimal. Entonces, aquí, por ejemplo, definimos el nombre. Colocamos la palabra inicio, debemos inicializarlo antes del ciclo. El ciclo siempre empieza con, pues, hay una forma de hacer el ciclo, y es el más convencional, que es con la palabra mientras. Entonces, la estructura es mientras, contador, menor que una condición, ¿cierto? Y la palabra haga. Entonces, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, vamos a ver un ciclo y el contador va a ser desde 0 hasta 9. O sea, 0 va a ser el primero y 9 va a ser el último, o sea, 10 veces, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer? Me va a escribir 10 veces el nombre, ¿cierto? Eso sería lo que haría. Lea nombre y aquí no es igual a contador más 1. Entonces, ahí me está contando 10 veces el nombre de una persona, pues para hacer un algoritmo pues sencillito, ¿cierto? Entonces, eso es la parte del contador. En este programa introducimos el concepto de contador, que es una variable que se incrementa su valor en 1 y de esta manera contamos cuántos nombres van ingresando para parar cuando ingresemos 10. Esto nos dice que la condición ya no se cumple, porque cuando el contador vale 10, la condición de contador menor de 10 ya no se cumple, porque es igual y el ciclo termina. O sea, si nosotros ponemos esto a ensayar, aquí pues así rápidamente, acá en el EPP, ¿cierto? Si nosotros decimos aquí nuevo, y ejecutamos esto pues sencillito, entonces, ¿el qué va a hacer? Subamos, no lo vamos a hacer hasta 10, sino que hagámoslo hasta 3. Miren que aquí el contador empezó en 0, entonces si yo lo ejecuto, me dice, bueno, digite nombre. Bueno, aquí ya le he colocado 2 puntos, ¿cierto? Entonces, nombre, yo voy a decir Diana, Juan, ¿cierto? Se supone que debe hacerlo 3 veces. María, mire que ahí lo hizo 3 veces. Empezó en 0 y le dijo, mientras contador sea menor a 3, ¿cierto? Entonces, aquí lo que hizo fue un ciclo pequeño, ¿cierto? Solamente una vez coloqué esta instrucción de ingresar el nombre. Aquí coloqué contador igual a, le asigné contador más 1, fue aumentando de 1 en 1, y en el momento en que llegó a 3, entonces ya digo, ya no se cumple con esta condición, ¿cierto? Si nosotros lo hacemos aquí rápidamente, pues paso a paso. Bueno, aquí yo me confundo con Java. Ponemos este punto de interrupción y si lo ejecutamos paso a paso, entonces él aquí me dice, bueno, aquí le digo que siguiente, entonces aquí me dice ingrese nombre, le digo siguiente, entonces yo le digo aquí, por ejemplo, Juan, bueno, aquí me dice siguiente, Juan, contador, si nosotros vemos aquí las variables y le decimos a ver qué valor tiene contador, entonces aquí me dice que contador es igual a 0. Si le digo siguiente, o sea, pues con F7, puedo emplear también el F7. Yo no veo el F7 aquí en mi computador. Bueno, si yo le digo F7, entonces él me dice contador es igual a 1, ¿cierto? O sea, ya aquí me lo incrementó. Entonces aquí pregunta, ¿contador es menor que 3? No, no, sí es menor a 3, entonces se cumple. Entonces vuelve otra vez a hacer las instrucciones que hay dentro del ciclo. Le digo siguiente. Entonces, aquí dice ingrese el nombre. Entonces, aquí le digo siguiente. Y aquí me dice lea nombre, ¿cierto? Entonces, acá digitamos el nombre. Supongamos que es María.
le damos siguiente, bueno, esto aquí, María, le damos enter, y aquí contador, al darle siguiente, va a ser igual a 2, porque me lo aumentó en 1, ¿cierto? Vuelve otra vez, cuando dice fin mientras, es lo que hace, es que el flujo vuelve otra vez aquí al mientras, ¿cierto? Entonces le damos siguiente, y él vuelve otra vez al mientras. Y dentro de mientras, entonces él vuelve a preguntar, ¿contador es menor que 3? Mire que el contador tiene el 2. Entonces sí cumple con la condición, entonces vuelve otra vez a entrar al ciclo. Ingresa el nombre, entonces volvemos a ingresar nuevamente, pues me da la posibilidad de ingresar otro nombre. Le decimos, por ejemplo, Rosa. Vamos a darle siguiente. Me dejó escribir pues Rosa. Y contador, aquí me lo va a aumentar en 1, o sea que ya no va a ser 2, sino que va a ser 3. Vamos al siguiente. Contador ya va a ser igual a 3. Cuando venimos acá, entonces él pregunta, ¿contador es menor que 3? ¿Ustedes qué dicen? ¿Aquí esta condición se cumple o no? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Si estamos todos poniendo cuidado, ¿qué nos dice David o Diego? Bueno, Francisco. Geraldine, Iván, Giancarlos. ¿Qué nos dice Giancarlos? Sí, ya se cumple. Giancarlos, o sea, se cumple esta condición. Esta condición se cumple, el contador es menor que 3. El contador es igual a 3. ¿Se cumple esta condición? ¿Qué dicen ustedes? No, profe, no se cumple. O sea, ya en la variable. Exacto, No. ya no se cumple. Entonces, como no se cumple esta condición, él sale del ciclo, porque mire que el contador ya es 3, o sea que ya no es menor que 3. Le damos siguiente y ya no entra al ciclo. Mire que ya sale del ciclo y ahí termina el programa, ¿cierto? Le damos siguiente y ya ahí terminó el programa. ¿Qué pasa si nosotros le decimos contador menor o igual a 3? ¿Cierto? Digámosle. Bueno, yo no sé por qué. Bueno, menor o igual a 3. ¿Cuántas veces me haría este ciclo? Si lo hacemos con menor o igual a 3, observemos. Si nosotros le decimos aquí, vamos a hacerlo así, bueno, no le vamos a colocar ya esto porque nos quedamos mucho reto aquí, pero si lo hacemos con menor o igual a 3, le decimos ejecutar, y miren que la que iba a preguntar, bueno, un nombre, Juan, María, José, Marco. ¿Cuántas veces me lo hizo? Miren que aquí me lo hizo ¿cuántas veces? Me lo hizo. Profe, 4 veces. Lo hizo cuando la variable valía 0, valía 1, valía 2 y valía 3. Exacto, o sea, me lo hizo 4 veces. O sea, que me lo hizo pues una vez más de lo que ahorita lo había hecho. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas condiciones, ¿cierto? Entonces, esta partecita es muy importante entenderla. Entonces, miremos que esta sería la parte de contador que pues es esencial pues en los ciclos. Bueno, listo. También tenemos el término acumulador. ¿Alguien sabe qué es un acumulador? ¿Alguien lo estudió? ¿Sabe con respecto a eso? Los acumuladores. Exactamente, sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, claro. Ángel, Jorge Iván. Listo. Acumulador. ¿Alguien conoce el término acumulador? Alguien diferente a Mónica, pues que Mónica nos ha colaborado mucho. O Mónica fue la única, pues que... Sí, Francisco. Bueno, Francisco también ya sabe el tema. Alguien que no... Bueno, dinos, Francisco. Pues un acumulador es una variable que se utiliza para ir almacenando valores intermedios, para que al final pues se reflejen como resultado del algoritmo. Exacto, el acumulador, como su nombre lo dice, acumula, ¿cierto? Mientras que el otro iba aumentando de uno en uno, el acumulador, como su nombre lo indica, va acumulando. Es una variable que está en ambos miembros de una asignación, perdón, suma sobre sí misma un conjunto de valores. Al finalizar con el ciclo, contendrá en una sola variable la sumatoria de todos los valores. Entonces, miren que aquí lo que hace es que va sumando valores variables, ¿cierto? Por ejemplo, digitar 10 números y escribir su suma.
Entonces hay que colocar siempre los acumuladores y los contadores siempre se inicializan con 0 antes del ciclo. Por ejemplo, acá lo inicializamos acá en 0 el contador. Y el acumulador lo mismo, también lo inicializamos en 0. El sumador acumulará en un valor que varía. Esto se hace dentro del ciclo. O sea que nosotros le decimos dentro del ciclo, suma es igual a suma más número. Mientras que el contador, miren que nosotros siempre contaba un valor constante, o sea, contaba de 1 en 1, ¿cierto? Y el acumulador suma un valor que no es constante, que puede ser variable, ¿cierto? Suma es igual a suma más lo que hay en una variable que se llama num, ¿cierto? Por ejemplo, ingresar 10 números y al final presentar la suma de los números. Entonces, si son 10 números, entonces vamos a usar un contador, que ya vimos pues que el contador se debe inicializar en 0 antes del ciclo. Los acumuladores también deben iniciarse en 0 antes del ciclo. Recordemos que el ciclo siempre, pues el que estamos viendo acá, que hay muchos tipos de ciclos, pero aquí estamos viendo el de él. Mientras contador sea menor que 10, haga, como es presentar la suma de los números, entonces ingresamos, que se me perdió. Ingresamos un número, vamos contando ese número para poder llegar hasta 10, o sea, para que sumar solamente 10. Miren que aquí lo inicializamos en 0 el contador y aquí le dijimos menor a 10, o sea, que no llegue a 10, porque si llega hasta menor o igual a 10, entonces me va a hacer 11 números y yo necesito que sean solamente 10. Vamos sumando cada número y aquí lo vamos acumulando. ¿Acumulando cuál? El número que yo vaya leyendo, que yo vaya ingresando. Entonces miren que el contador es constante y el acumulador es variable dependiendo del número que yo vaya ingresando. Y al final se suman los 10 números, ¿cierto? Entonces ahí se ve la diferencia entre el acumulador y el contador. Vamos a colocar esto así rápidamente. Vamos a colocarlo aquí en el EPP. Vamos a hacer, por ejemplo, esta 3. No lo vamos a hacer paso a paso porque ya sabemos pues cómo funciona, ¿cierto? Vamos a decirle siguiente, vamos a decirle ejecutar. Bueno, bueno, tenía 2 LPP abiertos. Vamos a quitar vamos a colocar esto entre, a ver, yo creo que aquí también, sí, lo colocamos entre comentarios, el enunciado, y vamos a colocar entonces, mire que estamos dividiendo de tipo entero el contador, la suma y el número que vamos a ingresar. Un contador en 0, una suma en 0. Entonces ejecutémoslo. Se esperaba un fin de línea. Bueno, lo que pasa es que aquí al pasarlo, no me pasaron las comillitas. Vamos bueno, aquí lo mismo. No me está pasando. Entonces vamos a ejecutarlo. Y le decimos, por ejemplo, un número. Entonces le decimos que ese número, ingresar un número. Entonces ingresamos, por ejemplo, un 4. Bueno, lo dijimos que hasta 10. Bueno, esperen, no lo hagamos hasta 10 porque es que ahí nos quedamos. Bueno, se me fue el LPP. LPP. Entonces, digámosle acá, esto lo colocamos entre comentarios. Y aquí le vamos a decir ingresar un número entre comillitas. Y aquí vamos a escribir los números, ¿cierto? Y aquí lo que hay en la variable suma, ¿cierto? Aquí me va a imprimir lo que dice en la variable suma. Entonces, aquí va a estar el contador, va a estar, me va a sumar todos los números y vamos a hacerlo hasta 3, o sea, 3 números. Entonces, vamos a ejecutarlo. Entonces, aquí vamos a ingresar un número, por ejemplo, el 4, el 3
y el 2. Aquí me va a decir que la suma de los 10 números es 9, ¿cierto? O sea que él ahí me contó los 3 números. Pues ya sería aquí cuando yo ingrese un número, pues colocarle los 2 punticos, o sea, pues hacerlo pues agradable, bonito, pero esencialmente pues es esto lo que hace el algoritmo. Entonces miren que él aquí en suma, ¿qué hizo? Me sumó lo que hay en número. Yo creo que esto se entiende más definitivamente si se coloca un punto de interrupción y si vemos las variables. Entonces aquí vamos a colocar la variable contador, la variable suma, y la variable num. Entonces aquí vamos a decirle, vamos a ejecutarlo. Aquí decimos que contador es igual a 0, esta condición se cumple, lo ejecutamos, vamos al siguiente, ingresar un número, leer el número, aquí le vamos a decir número, por ejemplo, 10, vamos a decirle contador, le vamos a decir que es igual a contador más 1, entonces miren que él aumentó, contador lo aumentó en 1, suma es igual a suma más lo que hay en número, entonces miren que el número está 10, entonces suma, cuando yo le doy siguiente, suma ya va a contener un valor de 10, o sea, el valor que tiene el número. Cuando vengo aquí bien, mientras, él devuelve otra vez el control al inicio del ciclo, o sea, al mientras. Le decimos siguiente, vuelve otra vez acá y pregunta si esta condición es verdadera. Entonces, ¿contador es menor que 3? Sí, porque contador es 1. Entonces, se cumple la condición. Le damos siguiente y me dice ingresar un número. Le damos siguiente y efectivamente, pues, me permite ingresar un número. Entonces, ¿el número cuánto es? Supongamos que es 9. ¿Qué va a pasar? El contador está en 0, pero cuando yo hago la siguiente instrucción, me aumenta en 1, o sea que ya es 2. Suma es igual a suma más lo que hay en num. Entonces, suma está en 10 y num es 9. Entonces, suma 10, que es lo que hay en suma, más 9, que es lo que hay en num. Le damos siguiente y suma ya va a ser igual a 19, ¿cierto? Que efectivamente, pues eso es lo que da la suma, ¿cierto? Observemos que acá habíamos entrado el 10, luego el 9, entonces la suma de los dos da 19. Aquí me lleva el control otra vez al inicio del ciclo y pregunta si esta condición es verdadera. Es verdadera, entonces vuelve otra vez y realiza las instrucciones. Digita otro número, me lo permite introducir. Me dice, por ejemplo, que es... que es, supongamos, 8. Contador es igual a contador más 1. Vamos al siguiente. El contador ya es igual a 3. Suma es igual a lo que hay en suma, que es 19, más lo que hay en num, que es 8, ¿cierto? Entonces ya ahí daría 27. Entonces le damos siguiente. Ya sería 27. Vamos al siguiente, o sea que vuelve otra vez al control, o sea, al inicio del ciclo, y pregunta si esta condición es verdadera. Como no es verdadera, como contador es 3 en este momento, o sea que no es menor que 3, entonces ya la condición aquí lo que hace es que ya no sigue en el ciclo. Va a la instrucción que está después del ciclo, ¿cierto? Entonces la suma de los 10 números, pues él muestra ya pues la respuesta pues final, ¿cierto? Aquí muestra que es 27 y ahí se termina el ciclo. Entonces, esa es la diferencia en lo que es un contador y un acumulador, ¿cierto? Entonces, de pronto, para que esa partecita la tengamos en cuenta. ¿Cierto? Eso es lo esencial para saber de los acumuladores y de los contadores. Aquí está, pues, la explicación, la misma que la acabamos de ver. Aquí está el ejemplo, pues, cómo se hace en el EPP. Aquí están ejemplitos que pues yo se los coloco. Aquí hay un ejemplo del salario neto de un trabajador, ¿cierto? Aquí nos dicen, por ejemplo, desarrollar un algoritmo que calcula el salario neto de un trabajador teniendo en cuenta el sueldo bruto, que se calcula por el valor horas y el número de horas.
Entonces, si el trabajador gana más de 5.000 pesos, se descuenta el 5%. Si gana menos o igual a 5.000 pesos, se le descuenta el 3%, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se haría eso? Entonces, miren que esto es para un solo trabajador, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo haría yo para un solo trabajador? ¿La entrada cuál sería? ¿Cuál sería la entrada de este ejercicio, pues sencillito? Este que vemos acá. Yo creo que hoy no vamos a hacer ningún ejercicio, sino que vamos a ver como esta partecita de acá, y la otra semana ya vemos pues ejercicios. Exacto. Ah, perdón, puse fue esto. Qué pena. Aquí en este caso, como ustedes han dicho, pues no es el salario bruto, es el valor horas y el número de horas, ¿cierto? Este serían los datos de entrada. Valor horas y número de horas, porque el salario bruto se calcula, ¿cierto? Ahora dice, si el trabajador gana más de 5.000, o sea que aquí, si yo fuera a hacer como el análisis de esto, yo diría, bueno, la entrada entonces es valor horas, número de horas. La salida, ¿qué sería? El salario bruto, que es la multiplicación de los dos, y el salario neto, que es el descuento, ¿cierto? El descuento pues ya sea del 5% o del 3%. ¿Y cuál es el proceso? El proceso es este que vemos acá. Si el trabajador gana más de 5.000, entonces se le descuenta 5%. Si gana menos o igual a 5.000, se le descuenta el 3%. Entonces, esto es para un solo trabajador. Entonces, más o menos sería así, ¿cierto? Digitaríamos el número de horas, el valor de horas, el número de horas. Hallaríamos el salario bruto, pues el salario así sin descuentos ni nada, multiplicando el valor horas por el número de horas. Y luego preguntaríamos si salario es mayor a 500, entonces descuento ya hallaríamos el descuento. Descuento es multiplicar ese porcentaje, o sea, 0.05 por el salario. Si no, o sea, si es mayor a esto, este es el descuento, si no, el descuento es 0.03, ¿cierto? Y el salario final sería el salario bruto, este que tenemos acá, menos el descuento, ¿cierto? Ese sería el salario pues, del trabajador. Si nosotros esto lo fuéramos a colocar acá, están muy calladitos hoy, muchachos. Bueno, me siento como solo. Bueno, entonces aquí entonces vamos a hacer acá otro diferente. Ay, pero ¿por qué no está? Bueno, como que no, ahí yo veo, como que no lo copié bien. Vamos a darle aquí, Control C. Listo. Entonces, aquí estamos hallando el valor, el salario, el descuento, el salario bruto. Este es el salario bruto. El salario final, o sea, el salario neto ya con el descuento. Miren que yo digo, si salario es mayor a 5 millones, entonces descuento de salario por 0.05. Si no, el descuento es salario por 0.03, porque pues eso dice el enunciado, ¿cierto? O sea, si nosotros venimos aquí al enunciado, esto es lo que dice. Vamos a colocarlo acá como para mayor claridad. Entonces, eso sería para un solo trabajador, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros ejecutamos acá el programa para un solo trabajador, él me calcularía, aquí por ejemplo, lo ejecutamos. Entonces decimos, por ejemplo, número de horas es 10. 10 horas supongamos, que son 10 horas. Y, perdón, el valor de hora. Ah, bueno, ahí me equivoqué. Pues vamos a decir que es 10 por 10. 10 horas y que cada hora vale 10 mil pesos o en fin. Entonces el salario neto es 97, porque 10 por 10 son 100, ¿cierto? Con eso, con 100,
100 sería el salario bruto. Si yo, 100 sería menor a 500, ¿cierto? Menor pues a este valor que tenemos acá, a 5 millones, ¿cierto? Entonces no se vendría por esta condición, sino por esta. O sea que le haría un descuento de 0.03. Entonces el 3% de 100.000, pues es 3.000. Entonces el salario nominal sería el salario que es 100, ¿cierto? No, perdón, 100 menos el descuento, que es 3.000, entonces ahí daría 97, ¿cierto? Esta partecita la entendemos. Esta partecita del salario, Sí, que... profe. Y los otros, Mónica, sí la entiendo, pero los otros compañeritos. Sí, bueno, listo. Muchachos, yo sé que para muchos estas cosas se pueden entender, para otros no, entonces sí, les pido que bueno que... Mónica, gracias. Mónica tan charro. Gracias, Mónica, muy linda. Bueno, entonces aquí, sí, tienes toda la razón, Mónica. Ojalá pues los demás, es que tú eres la única que me habla, los demás, y Francisco pues ahorita sí me habló alguna cosita. Pero por ejemplo, Claudia me podría decir, bueno, entonces, listo, entonces esa partecita sería para una sola persona. Entonces, ¿qué pasa si yo lo quiero hacer por varias personas? Entonces, ya ahí, bueno, aquí lo hicimos para una sola persona, entonces, aquí ya para varias personas, ya el salario neto de cada trabajador, supongamos que son 10 trabajadores, teniendo en cuenta el salario bruto que se calcula con el valor horas y el número de horas. Si el trabajador gana más de 5.000, se le descuenta el 5%, y si gana menos o igual a 5.000, se le descuenta el 3%. Entonces, ¿qué tendría que hacer si fuera para, no, algo mismo que calcule el salario neto de cada trabajador? Y son 10. Entonces, ¿qué tendríamos que modificarle a esto? ¿Quién me dice? Mire, este es para un solo trabajador. Lo voy a colocar aquí en el chat. Lo que es para un solo trabajador. No. Claudia, no creo que sean tímidos. Este es el ejercicio para un solo trabajador. Ahora, ¿cómo lo haríamos? Ya para 10 trabajadores. ¿Quién nos muestra ahí el código o incluso nos lo muestra en el EPP? Mira, ahí les acabé de mandar el que es para un solo trabajador. ¿Cómo lo haríamos si lo fuéramos a hacer para 10? O para 3 al menos, para 3 trabajadores. Alguien que no haya participado, ojalá. Pues ya si nadie lo quiere hacer, entonces sí, les pido el favor, pues, pero no importa que nos equivoquemos, muchachos, es que el que tiene, para aprender hay que equivocarse. Muy bien, Giancarlos. Con un contador real, valor hora, salario de descuento, salario final entero, número de horas. Contador igual, sí, pero el contador lo tienes que colocar como estamos con el EPP, con el símbolo mayor y con un enlacito, ¿cierto? Entonces vamos a colocar ese contador que nos dice Giancarlo y nos dice, sí, pero lo tenemos que inicializar así. Muy bien, Giancarlo. Lo que dice Mónica, sí. Entonces vamos a hacerlo acá. Aquí tengo como una ejecución. Entonces sí, aquí lo tenemos para uno solo, entonces listo, vamos a colocar ese contador que nos están diciendo ustedes, coloquémoslo aquí, contador, y vamos a inicializarlo en 0, ¿cierto? Este contador, entonces, tenemos que adicionarlo acá. Miren que lo tengo que colocar antes del inicio. Vamos a colocarlo aquí como entero después del número de hora. Voy a decirle que es un contador, ¿cierto? Entonces, aquí tengo que... Esto es para uno solo, ¿cierto? Todo esto es para uno solo. Entonces, yo voy a colocar aquí el mientras. Pero antes de colocar el mientras, voy a colocar mientras. Entonces, yo voy a decir contador. Como es hasta 10, entonces, ¿cómo sería allí la condición? ¿Qué dicen ustedes? Eso y el ciclo mientras. Entonces, ¿la condición cómo sería? Mientras contador, ¿qué?
Muy bien, Jorge, también, sí. Menor a 10, ¿cierto? Contador, menor a 10. Muy bien. Muy bien, Giancarlos. Muy bien. Arnold, aquí, entonces, espérenme un momentico yo, porque, pero porque no me quiere. Entonces, aquí vamos a decir contador, mientras contador sea menor a 10, ¿cierto? Porque va a ser desde 0 hasta 9. O sea, el 0 va a ser el primer ciclo. Entonces, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En el 9 ya serían 10 personas. Nos dicen que es hasta 10. Aquí yo tengo que colocar un fin mientras. Pero ¿qué me estaría faltando? Todo lo que hay dentro del ciclo es muy importante uno colocarlo con una pequeña sangría. Así. Pues para indicar que todas estas cosas van dentro del ciclo. Entonces, sí, tal cosa, dentro del sí, también una pequeña sangrita acá, para indicar, o sea, para que sea organizado y alinearlo sí con el sí no. Este, por ejemplo, también va dentro del ciclo, entonces lo coloco acá. Este también. Y aquí un fin mientras. ¿Qué nos faltaría? ¿Qué pasa si lo dejamos así? ¿Qué nos faltaría acá? ¿Quién nos dice? Exacto, porque entra valiendo 0, sí. Porque lo podemos inicializar también en 1, ¿cierto, Mónica? Eso es lo que tú nos quieres decir. Exacto, porque empieza, si empezaría en 1, entonces ya sería hasta que fuera menor o igual a 10, ¿cierto? Es decir, si yo aquí, esto lo inicia, el contador se puede inicializar también en 1, pero si yo lo inicializo en 1 y tiene que ser 10 veces, entonces la condición tenía que ser hasta menor o igual a 10. O sea, cualquiera de las dos pues es válida. Y también a veces depende de las condiciones pues, del algoritmo. Aquí lo vamos a colocar hasta acá, ¿cierto? ¿Qué sería lo otro que tendríamos que tener en cuenta acá? ¿Quién nos dice? Exacto, Marlon. Sí. Muchachos, todos ustedes lo están haciendo. Mire que yo se los mandé pues por el chat. Me gustaría que si tienen el LPP lo estén realizando allí, ¿cierto? Y la otra semana, o sea, la otra semana la idea es que nos hagan 2 ejercicios, 2 compañeros de ustedes aquí 2 ejercicios. Y pues sinceramente los compañeros han mandado unos videos buenísimos, todos son muy buenos los videos, entonces los que quieran mandar video con ejercicios de ciclos, bienvenidos sean y les agradecemos mucho. Listo. Bueno, ¿qué más tendríamos que colocar en este ejercicio, muchachos? Por favor, utilicen el micrófono, así como hace Mónica. Y bueno, y Francisco en un momentico, pero por favor dígame qué más hace falta este ejercicio, muchachos, para poder ya irnos. ¿Qué falta? ¿Qué dice Natalia? ¿Qué dice, a ver, yo veo David, Edimilet está 2 veces, Geraldine, Giancarlos, Jorge, bueno, Jorge ya nos participó un poquito, Natalia, bueno, Pedro ya conoce como bastantico del tema, Steven, Viviana, ¿qué le faltaría a Sergio según lo que acabamos de ver? Si pusimos cuidado al anterior, sabemos qué falta. ¿Qué pasa si nosotros lo dejamos así? Bueno, uno de los chicos que sabe por qué no nos cuenta. Activar el contador, nos dice Pedro. Sí, necesitamos el contador, irlo aumentando de 1 en 1, porque si no, esto nos quedaría en un ciclo infinito, ¿cierto? Esto nunca se terminaría, ¿cierto? Si nos ponemos a ejecutar esto, nunca terminaría. Por eso es necesario, pues, tener mucho cuidado y aquí utilizar el contador, perdón, aquí decir, bueno, entonces, vamos a hacerlo hasta que, porque si no, nunca se cumpliría esta condición, porque si nunca aumento el contador de 1 en 1, ¿cierto? Entonces, pues este ciclo nunca se terminaría. Yo tengo que colocar dentro del ciclo, contador va a ser igual a contador más 1, ¿cierto? Y ya con eso, pues me haría eso para cada uno de los, bueno, para cada uno de los elementos. Si lo hacemos hasta 3, esta partecita se entiende, esta del contador. Pues para uno
Exacto, siempre va a valer cero. Eso siempre va a ser, como dice Mónica, siempre va a valer cero la variable, porque Mónica hizo todos los ejercicios que habían ahí en el laboratorio y ahí habían cosas también de ciclos. Y cosa que también es muy bueno que los demás también lo hagan, que miren esos ejercicios, miren también los videos. Entonces es muy importante eso. Giancarlos, Jorge, bueno. Bueno, entonces aquí nosotros le decimos, bueno, vamos a ejecutar. Le decimos, bueno, número de horas, vamos a colocarlo así sencilla, supongamos que son 10 horas y que, perdón, que el valor horas es 10 y que el número de horas, pues coloquémosle 100, es que es para que sea más fácil aquí hacer el cálculo de que realmente sí lo está haciendo bien. Bueno, este sería el primero. Ay, perdón, aquí falta la palabra haga. Entonces, por eso es importante, ahí me equivoqué yo, compilarlo primero, antes de ejecutarlo. Entonces aquí me dice, le falta la palabra haga. Mire que todas las palabras reservadas son en azulito. Aquí lo compilo. Falta un fin sí. Aquí falta el fin sí. Como que se lo quité ahorita. Fin sí. Compilémoslo y luego ejecutémoslo. Entonces aquí nos dice, bueno, número de horas y de valor horas. Entonces para el primero. Entonces podemos decir que es 10 y 100. Entonces, bueno, aquí falta una nueva línea, ¿cierto? Entonces dice eso. Nos dicen el salario es 97. Bueno, aquí hay algo. Y es que acá, pues aquí solamente estamos leyendo el salario, el valor horas y el número de horas solamente una sola vez. Entonces ¿qué tenemos que hacer con esta partecita de acá? Porque miren que ahí solamente me lo leyó una sola vez. Aquí vamos a decirle llamar nueva línea. ¿Cómo es? ¿Cierto? Para que nos coloque cada cosa en su nueva línea. Pero miren que aquí no me lo ejecutó 3 veces, sino una sola vez. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que nos lo ejecute las 3 veces? Que debe ser dentro del ciclo, ¿cierto? Entonces, esta partecita que tenemos aquí, digita el valor horas y el número de horas, solamente lo estamos ingresando una sola vez para que sea 3 veces. Entonces, vamos a hacerlo aquí dentro del ciclo, ¿cierto? Dentro del ciclo vamos a decirle que digite el valor horas, el número de horas, todo. Entonces vamos a darle compilar y vamos a darle ejecutar. Entonces aquí decimos valor horas, supongamos que van a ser 10 horas, o que va a ser 40 horas, número de horas, entonces valor horas que van a ser 40 horas, número de horas, supongamos, perdón, que va a valer 40 y el número de horas va a ser 10. Salario es 388. Bueno, valor hora, supongamos que va a valer 10. Número de horas, supongamos que son 10 también. Aquí nos dio 97. Este 97 es porque el valor horas era menor a 5 millones, entonces el valor pues del salario. Entonces se fue por este lado, 0.03. Aquí nos dice entonces que supongamos que horas es aquí va a aparecer. Hola, Sí, hola, hola. bueno, el valor hora supongamos que son 20. El número de horas supongamos que son otros 10. Y aquí da 194, hay que verificar que efectivamente pues ese valor sí esté dando. Pero ya ahí se terminó, mire que lo hizo para 3 personas, ¿cierto? Entonces, le damos a aceptar y ahí ya nos da pues lo hizo 3 veces para 3 personas diferentes.
Entonces es lo mismo que se hizo para una sola persona, pero todo se colocó dentro de un ciclo, ¿cierto? Entonces eso mismo vamos a hacer nosotros para el ejercicio pues que teníamos, que es este ejercicio, pues vamos del laboratorio. Miren que es muy parecido porque también es como con condiciones, un grupo de 10 estudiantes, un algoritmo que lea por cada estudiante la calificación obtenida, al finalizar calcule la cantidad de estudiantes que obtuvieron una calificación menor a 50. Entonces, mire que se necesita un contador para la cantidad de estudiantes con una calificación menor a 50, otro contador para la cantidad de estudiantes que obtuvieron una calificación de 50 o más, y la cantidad de estudiantes que obtuvieron una calificación de 70, de 50 o más, pero menor a 70, y la cantidad de estudiantes que obtuvieron una calificación de 70 o más, ¿cierto? Y la calificación tiene que ser entre 1 y 100. Entonces, miren que aquí se necesitan prácticamente, son pues 3 contadores. Uno para esta condición, otro para esta y otro para esta. Y otra para, pues, para toda para los 10 estudiantes, pues, en general. O sea, que necesitamos 4 contadores y en cada uno yo tengo que preguntar por la nota, que sería el dato de entrada. Entonces, miren que es un ejercicio muy sencillo. Entonces, qué tan bueno que alguien que la próxima semana lo desarrolle aquí, pues paso a paso para que todos lo vayamos desarrollando. Les coloco pues como esa tareita. Qué tan bueno que hagamos este ejercicio y de pronto hagamos también el de la fiesta. 2 personas que se comprometan la otra semana a realizar estos ejercicios. Y en esta semana, pues las personas que tengan dudas con los ejercicios, pues nos comentan y vamos pues ayudando. Qué tan bueno que me vayan colocando por WhatsApp, profe, yo llevo hasta acá, ¿usted qué opina? ¿Qué me falta? ¿Cierto? Y ahí vamos entonces desarrollando los algoritmos. ¿De acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Entonces yo les voy a mandar, sí, listo. Espero que les haya servido pues lo de hoy. Fue ejercicios pues muy sencillitos, pero miren que no es una cosa difícil. En realidad no es difícil lo que hay que hacer con los algoritmos. Es algo que es sencillo, que lo vamos a ir adquiriendo con la práctica. Sí. ¿Quién me habla? Es algo que vamos a ir adquiriendo con la práctica, ¿cierto? Todo No, eso. Bonito. Sí. ¿Quién le dijo a usted? ¿Pero por qué no me lo dice? De María José, pero usted no puede. ¿Qué pasa? Es algo que podemos ir adquiriendo con el tiempo. Voy a darles para que me esperen un momentico y por favor me llenen un formulario. Espérenme un momentico. Y yo necesito saber quiénes son las personas que están entrando a las conferencias. Entonces, espérenme un momentico. Yo no me demoro nada. Les pido el gran favor de llenar el formulario. Muchas Hola gracias. amigos, estamos jugando este juego de mesa que se llama Books in the Kitchen. Hoy tenemos como invitada a Eli, como siempre. ¿Cómo? Listo. Bueno, muchísimo. No, es que Jorge, alguien tenía el micrófono prendido, entonces se escuchaba a los niños que son tan lindos. Bueno, Dios los bendiga. Por favor, me llenan este formulario, que necesito saber sus inquietudes, cómo van ustedes, qué necesitan, en qué les podemos colaborar. Y para la otra semana, entonces les dejo esa pequeña tarea, el ejercicio de la fiesta y el ejercicio de los estudiantes de física. De pronto, alguien que lo quiera hacer acá, paso a paso, o sea, así como lo hicimos la semana pasada, desde el principio que todos tengamos el EPP y entre todos lo hagamos, lo acompañemos. ¿Listo? ¿Están de acuerdo? Vamos, de pronto el cronograma vamos a pasarlo un poquito para que puedan hacer la otra semana y de pronto, bueno, hacer más o menos 2 semanas de esto. Mónica, muchas gracias. Natalia, gracias. Mejor dicho, gracias a todos. Los espero, a Ángela, a David, a Diego, Edimilet.
Francisco, Geraldine, Giancarlo, no se desesperen si de pronto a Jorge, Ivana, Jorge Mareno, a Julián, Kelly, Lina, Marlon, Mónica, Natalia, Pedro, Steven, bueno, a todos los que vinieron, a las personas que de pronto ya se han salido. Los espero la otra semana y espero sus dudas, sus inquietudes en el chat. Van haciendo un algoritmo y me van preguntando. Busquen por internet, busquen a través de YouTube todos esos ejercicios, cosas que ustedes vean nuevas, ejercicios nuevos, investiguen. Esa parte es muy importante. De esto hay hasta para dar y convidar. Entonces, miren en la plataforma los ejercicios que hay en los videos, que son muy buenos. Miren que a los compañeros les ha dado resultado. Mónica nos dijo, no me acuerdo, o sea, otra persona que también... Ah, sí, Laura me parece que se llama... bueno, no sé, hay otra persona que también me dijo que estaba haciendo esos ejercicios. Entonces, ay, ¿cómo es que se llama? Es otra compañerita, no recuerdo el nombre. Pero también me dijo que estaba haciendo esos ejercicios y que le habían servido mucho. Entonces, muchachos, estudien, que esto es muy interesante y eso nos ayuda no solamente para mejorar nuestra calidad de vida a nivel laboral, que yo sé que a todos nos sirve, sino también muy importante para nuestra mente, para nuestro cerebro, porque nos hace ser más creativos, más conscientes, nos ayuda pues como a mirar como otras alternativas de solución. Que Dios los bendiga pues y nos vemos entonces en el chat todos estos días. Hasta pronto. Muchas gracias por haber llenado el formulario. Nos vemos. No, gracias a ustedes. Y a la próxima, pues sí, quiero que me participen más, porfa. Gracias.